Cada día en Virtus te contamos la vida del santo que ilumina esta fecha. Hoy recordamos a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, su misión, sus milagros y su legado de fe. Virtus, la voz del alma. En el corazón de Roma, donde el tiempo parecía detenerse entre los arcos de mármol y los susurros de los mártires, un hombre de mirada penetrante y voz de trueno se alzaba como faro en la tormenta. Era el año 440 y el Papa San León Magno, con su manto blanco ondeando al viento, caminaba entre la multitud que lo aclamaba. Su nombre resonaba en las calles como un eco de la verdad divina. Los ciudadanos, agobiados por las invasiones bárbaras y las herejías que amenazaban la fe, veían en él no solo un pastor, sino un guerrero espiritual. León, con su sabiduría y su fe inquebrantable, había sido elegido por el Espíritu Santo para guiar a la Iglesia en tiempos oscuros. Pero más allá de las murallas de Roma, una sombra se cernía sobre el imperio. Atila, el rey de los hunos, avanzaba con su ejército como una plaga de langostas, devastando todo a su paso. Los rumores de su crueldad llegaban a Roma y el miedo se apoderaba de los corazones. León, sin embargo, no temblaba. Sabía que la verdadera batalla no se libraba con espadas, sino con oraciones y fe. Con el corazón lleno de confianza en Dios, el Papa se preparó para enfrentarse al invasor. Pero antes de que pudiera actuar, un nuevo desafío surgió en su camino. Un hombre llamado Eutiques, un monje de Constantinopla, había comenzado a difundir una herejía peligrosa. Negaba la naturaleza divina de Cristo, afirmando que su humanidad había sido absorbida por su divinidad. La Iglesia se dividía, y León sabía que debía actuar con rapidez. Con la pluma en la mano, escribió una carta que se convertiría en un pilar de la fe cristiana. Sus palabras, llenas de autoridad y sabiduría, defendían la doble naturaleza de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La carta, conocida como el Tomo Leonino, fue enviada a todo el mundo cristiano, uniendo a los fieles bajo una sola verdad. Pero mientras León luchaba por la unidad de la fe, la amenaza de Atila se acercaba cada vez más. Roma, la ciudad eterna, estaba al borde del abismo. ¿Podría el Papa, con solo su fe y su palabra, detener al temible rey de los hunos? La noche caía sobre Roma, y las antorchas iluminaban los rostros asustados de sus habitantes. Las noticias de la inminente llegada de Atila eran cada vez más alarmantes. Los hunos, conocidos por su ferocidad, avanzaban sin piedad, dejando a su paso ciudades arrasadas y campos quemados. En el palacio papal, León Magno se arrodilló ante el altar, suplicando la intervención divina. «Señor, no permitas que tu ciudad caiga en manos de los impíos», murmuraba con voz quebrada. A su lado, los cardenales y obispos de Roma se unieron en oración, formando un muro de fe contra la oscuridad. Al amanecer, León decidió que no esperaría a que Atila llegara a las puertas de la ciudad. Con un pequeño grupo de clérigos, salió al encuentro del invasor, llevando consigo solo la cruz y la palabra de Dios. El camino hacia el río Po, donde se decía que Atila había acampado, era largo y peligroso. Los campos estaban desiertos y el silencio solo era roto por el crujir de las hojas bajo los pies. Pero León no sentía miedo. Sabía que Dios lo acompañaba. Al llegar al campamento de los hunos, la escena era sobrecogedora. Miles de guerreros, con sus rostros pintados y sus armas brillando bajo el sol, observaban con curiosidad al pequeño grupo de hombres vestidos de blanco. Atila, montado en su caballo, los miró con desdén. «¿Qué quieres, viejo?», preguntó con voz ronca. León, sin inmutarse, levantó la mano en señal de paz. «Vengo en nombre de Dios, el Dios de paz y justicia. No traigo armas, sino palabras de verdad. Roma es una ciudad sagrada, y su destino no está en tus manos, sino en las de Dios». Atila, sorprendido por la valentía del Papa, escuchó en silencio. Las palabras de León resonaban en su corazón, y por un momento, el rey de los hunos dudó. Pero la presión de sus guerreros, ansiosos por saquear la ciudad, lo empujaba a seguir adelante. «No te detendré», dijo finalmente, «pero no prometo nada». León,
con el corazón lleno de esperanza, regresó a Roma. Sabía que la batalla no había terminado, pero confiaba en que Dios no abandonaría a su pueblo. Mientras tanto, en Constantinopla, la herejía de Eutiques seguía extendiéndose. El Papa, aunque lejos, no podía ignorar el peligro. Con su pluma, escribió otra carta, esta vez dirigida al emperador Teodosio II, instándolo a convocar un concilio para resolver la disputa. La fe no puede dividirse, escribía León con firmeza. Cristo es uno, y en él debemos permanecer unidos. Pero mientras la Iglesia luchaba por su unidad, una nueva tormenta se avecinaba. Los vándalos, liderados por el rey Genserico, avanzaban hacia Roma. ¿Podría León, una vez más, interceder por su pueblo? El año 455 llegó con un viento frío que helaba los huesos de los romanos. Las noticias de la llegada de los vándalos, un pueblo conocido por su crueldad, llenaron de terror a la ciudad. Genserico, su rey, había jurado saquear Roma y llevar consigo todo el botín que pudiera. León, una vez más, se preparó para enfrentarse al peligro. Con su manto blanco ondeando al viento, salió al encuentro de los invasores, esta vez acompañado por una multitud de fieles que lo seguían con fe inquebrantable. Al llegar al campamento de los vándalos, la escena era aún más aterradora que la de los hunos. Los guerreros, con sus rostros cubiertos de cicatrices y sus armas ensangrentadas, miraban con desprecio al grupo de hombres desarmados. Genserico, montado en su caballo, los observó con una sonrisa burlona. «¿Qué quieres, viejo?», preguntó con voz áspera. León, con la cruz en la mano, respondió con calma. «Vengo en nombre de Dios, el Dios de misericordia y justicia. Roma es una ciudad sagrada y su destino no está en tus manos, sino en las de Dios». Genserico, sorprendido por la valentía del Papa, escuchó en silencio. Las palabras de León resonaban en su corazón y por un momento el rey de los vándalos dudó, pero la presión de sus guerreros, ansiosos por saquear la ciudad, lo empujaba a seguir adelante. «No te detendré», dijo finalmente, «pero no prometo nada». León, con el corazón lleno de esperanza, regresó a Roma. Sabía que la batalla no había terminado, pero confiaba en que Dios no abandonaría a su pueblo. La noche en Roma era larga y silenciosa, pero en el corazón de León Magno ardía una luz inextinguible. Sabía que la fe de su pueblo era su mayor fortaleza y que solo a través de la oración y la unidad podrían superar las pruebas que se avecinaban. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, bendiciendo a los fieles que se arrodillaban a su paso, una idea comenzó a formarse en su mente. Si los vándalos no podían ser detenidos por la fuerza, quizás podrían ser detenidos por la palabra. Con la ayuda de sus secretarios, León comenzó a redactar una carta dirigida a Genserico, el rey de los vándalos. En ella no solo apelaba a su humanidad, sino también a su sentido de honor. Roma es una ciudad sagrada no solo por sus murallas, sino por la sangre de los mártires que han dado su vida por la fe, escribía con firmeza. Si la destruyes, no solo estarás destruyendo una ciudad, sino también la memoria de aquellos que han luchado por la verdad. La carta fue enviada con un mensajero de confianza, y León esperó con paciencia. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador Teodosio II había convocado el concilio de Calcedonia, donde se discutiría la herejía de Eutiques. León, aunque no podía asistir en persona, envió a sus legados con instrucciones claras. La fe no puede ser negociada, les decía. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y en él debemos permanecer unidos. El concilio fue un éxito, y la herejía de Eutiques fue condenada. La Iglesia, una vez más, se unía bajo la guía de León. Pero en Roma, la espera por la respuesta de Genserico se hacía interminable. Los días pasaban y el miedo crecía entre los ciudadanos, hasta que, finalmente, un mensajero llegó con noticias. Genserico había aceptado las palabras de León y había prometido no saquear la ciudad. Pero había una condición: el Papa debía entregarle a los senadores romanos que habían sido capturados en una batalla anterior. León, con el corazón pesado, aceptó. Sabía que la vida de los senadores era más importante que su libertad.
Pero mientras se preparaba para entregar a los prisioneros, una pregunta lo atormentaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había traicionado a su pueblo? La mañana en Roma amaneció con un cielo plomizo, como si el mismo cielo llorara por la ciudad. León Magno, con el corazón lleno de dudas, se dirigió al campamento de los vándalos para entregar a los senadores. Los ciudadanos, al verlo partir, se arrodillaron en las calles, susurrando oraciones por su seguridad. Genserico, al ver al Papa acercarse, sonrió con satisfacción. «Has cumplido tu palabra, viejo», dijo con voz burlona. «Ahora espero que Roma cumpla la suya». León, sin embargo, no se dejó intimidar. «He venido en paz y en paz me iré», respondió con calma. «La palabra de Roma es sagrada y no la romperemos». Genserico, impresionado por la valentía del Papa, ordenó que los senadores fueran liberados. Pero antes de que León pudiera regresar a Roma, el rey de los vándalos le hizo una oferta. «Quiero que vengas conmigo a Cartago», dijo. «Allí podrás predicar tu fe y convertir a mi pueblo». León, sorprendido, aceptó. Sabía que esta era una oportunidad única para llevar la palabra de Dios a un pueblo que no la conocía. Durante los meses siguientes, León predicó en Cartago y muchos vándalos se convirtieron al cristianismo. Pero su corazón siempre estaba en Roma, y finalmente, Genserico lo dejó regresar. Al llegar a la ciudad, León fue recibido como un héroe. Los ciudadanos, que habían temido lo peor, ahora lo aclamaban como un salvador. Pero León sabía que su trabajo no había terminado. La iglesia aún enfrentaba desafíos, y él debía seguir luchando por la fe. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador Teodosio II había muerto, y su sucesor, Marciano, era un hombre de fe. León, al enterarse, escribió una carta al nuevo emperador, instándolo a seguir el camino de la justicia y la verdad. «La fe es nuestra mayor fortaleza», le decía, «y en ella debemos permanecer unidos». Pero mientras León luchaba por la unidad de la iglesia, una nueva amenaza surgió en el horizonte. Los ostrogodos, un pueblo bárbaro, avanzaban hacia Roma. ¿Podría León, una vez más, interceder por su pueblo? El año 456 llegó con un viento frío que helaba los huesos de los romanos. Las noticias de la llegada de los ostrogodos, un pueblo conocido por su ferocidad, llenaron de terror a la ciudad. Teodorico, su rey, había jurado saquear Roma y llevar consigo todo el botín que pudiera. León, una vez más, se preparó para enfrentarse al peligro. Con su manto blanco ondeando al viento, salió al encuentro de los invasores, esta vez acompañado por una multitud de fieles que lo seguían con fe inquebrantable. Al llegar al campamento de los ostrogodos, la escena era aterradora. Los guerreros, con sus rostros cubiertos de cicatrices y sus armas ensangrentadas, miraban con desprecio al grupo de hombres desarmados. Teodorico, montado en su caballo, los observó con una sonrisa burlona. «¿Qué quieres, viejo?», preguntó con voz áspera. León, con la cruz en la mano, respondió con calma. «Vengo en nombre de Dios, el Dios de misericordia y justicia. Roma es una ciudad sagrada y su destino no está en tus manos, sino en las de Dios». Teodorico, sorprendido por la valentía del Papa, escuchó en silencio. Las palabras de León resonaban en su corazón y por un momento el rey de los ostrogodos dudó. Pero la presión de sus guerreros, ansiosos por saquear la ciudad, lo empujaba a seguir adelante. «No te detendré», dijo finalmente, «pero no prometo nada». León, con el corazón lleno de esperanza, regresó a Roma. Sabía que la batalla no había terminado, pero confiaba en que Dios no abandonaría a su pueblo. Pero en Roma, la espera por la respuesta de Teodorico se hacía interminable. Los días pasaban y el miedo crecía entre los ciudadanos, hasta que, finalmente, un mensajero llegó con noticias. Teodorico había aceptado las palabras de León y había prometido no saquear la ciudad. Pero había una condición. El Papa debía entregarle a los senadores romanos que habían sido capturados en una batalla anterior. León, con el corazón pesado, aceptó. Sabía que la vida de los senadores era más importante que su libertad. Pero mientras se preparaba para entregar a los prisioneros, una pregunta lo atormentaba.
¿Había hecho lo correcto? ¿O había traicionado a su pueblo? La respuesta llegó en forma de una visión. En sueños, León vio a un ángel que le decía, «No temas, porque Dios está contigo». Al despertar, el Papa supo que había hecho lo correcto. Roma estaba a salvo y la fe de su pueblo se había fortalecido. Con el corazón lleno de gratitud, León Magno se arrodilló ante el altar, dando gracias a Dios por su protección. Y así, el Papa que había enfrentado a los hunos, los vándalos y los ostrogodos, el hombre que había defendido la fe con su palabra y su ejemplo, cerró sus ojos por última vez el 10 de noviembre del año 461. Su legado, sin embargo, viviría para siempre en los corazones de los fieles, recordando que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la fe inquebrantable en Dios. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.